y mi área de interés es el estudio de los mamíferos en los tópicos de biodiversidad, evolución sistemática y ahora explorando algo de macroecología y macroevolución. El tema que les voy a hablar ahora es un tema que estoy haciendo recientemente. Es parte de mi tesis de doctorado y actualmente es un trabajo que está sometido y bajo revisión, así que probablemente en unos meses esto sea publicado. Y está enfocado principalmente en mamíferos pequeños, en este caso del género Thomasomis, utilizado como un modelo aquí para estudiar los turbinales, que son, bueno, voy a explicarles después qué son los turbinales, ¿no? Pero bajo una perspectiva de adaptación a los bosques montañosos, ¿no? Los bosques de montaña o yungas. Y probablemente la mayoría de ustedes haya escuchado hablar de este tipo de hábitats que son muy frágiles ante el cambio climático. Especialmente, probablemente han escuchado de esto a través de las noticias, porque los incendios que se han dado, por ejemplo, en em, Amazonas, en Lambayeque, han sido precisamente en este tipo de bosques. Bueno, para comenzar voy a hablar sobre Thomasomis. Thomasomis es un género de roedores de la tribu Thomasomini. Actualmente se reconocen 51 especies, sin embargo, hay muchas otras más que están en proceso de ser descritas o aún continúan sin nombre. Recientemente publiqué un trabajo sobre la diversidad oculta que hay en Thomasomis y se estimaba que este número incluso podría ser el doble, ¿no? Y esto es bastante. Eh, Hay otros géneros de ratones que también son diversos en Sudamérica, pero no tanto como en Thomasomis. Y esto llama mucho la atención, porque este género de roedores no está tan ampliamente distribuido en diversos hábitats, sino que su distribución es mucho más restrictiva, es mucho más limitada a ciertos espacios. Y eso llama mucho la atención. Con respecto al rango de elevación que ocupan las especies, esto va desde aproximadamente 1.140 metros sobre el nivel del mar hasta 4.500 metros. Y vemos que la distribución de Thomasomis está principalmente a altas elevaciones, ¿no? Y la distribución en cuanto a países que ocupa esto van entre Venezuela hasta Bolivia, siendo Colombia, Ecuador y Perú los países que contienen más cantidad de especies. Dentro de la tribu Thomasomini también encontramos a otros géneros, como por ejemplo Ripidomi, bueno, Ragomi ya no, fue retirado, Quilomis, Aepeomis. Sin embargo, cuando vemos los patrones de distribución, donde se encuentran estos géneros, vemos que la elevación que ocupan las especies es mucho más baja. Hay algunas especies de Ripidomis que pueden estar a más de 1.000 metros, pero son la minoría. En cambio, en Thomasomis, la mayoría ocupa hábitats que están a más de 2.000 metros. En el Perú tenemos 21 especies. Los patrones de distribución de este género también son diversos. Hay algunos que son puntuales, que se conoce solamente por la localidad tipo, es decir, por el sitio donde se descubrió por primera vez y no se ha vuelto a encontrar otras poblaciones. Pueden ser disjuntos, donde hay una población separada de otras, con un gap, un vacío de distribución, ¿no? Entre ellas, y también puede ser amplia. Es decir, que hay poblaciones a lo largo de la distribución y también pueden haber poblaciones que están un poco aisladas. Pero vemos, por ejemplo, en este caso de Orias, que la distribución es amplia. Thomasomis es un género adaptado para vivir en
ambientes de alta elevación como el páramo, los bosques montanos y premontanos. Y la taxonomía es bastante compleja, ¿no? En cuanto a la morfología, Pacheco en el 2003 y en el 2015 em, agrupó a las especies en grupos de especies, ¿no? Y las agrupó en 7 grupos de especies. Estos grupos de especies contienen una cantidad distinta de especies, ¿no? Siendo la más numerosa el grupo Cinereus. Si se dan cuenta, esta es la distribución de todos los grupos. Esta distribución está bastante relacionada con la cordillera de los Andes, ¿no? Y la distribución de este género solo está eh, de alguna forma limitado por este tipo de bosques que están en las montañas, en los Andes. No tenemos especies viviendo a menos elevación en el caso de Tomasonis. Y cuando nos fijamos en la distribución de los bosques montanos, esta distribución es muy parecida a la distribución de Tomasomis. Entonces, vemos que la distribución de Tomasomis está fuertemente influenciada por la presencia de este tipo de bosques, lo que nos hace sospechar de que la adaptación que este género ha tenido está fuertemente influenciada por la elevación, por el tipo de bosque, por las variables bioclimáticas que puedan estar afectando estos bosques, porque tanto la flora que está presente aquí es completamente distinta a otros tipos de hábitat. Incluso se pueden reconocer algunas regiones aquí en estos bosques montañosos o bosques de montaña, ¿no? Y la distribución de Tomasomis solo llega hasta más o menos esta región, ¿no? No llega a esta parte. Y aquí los bosques son un tipo de bosque distinto. Son bosques de montaña, son bosques, son yungas, pero la composición florística es distinta a estos bosques que están en el sur de Perú, en Bolivia y también en el centro de Perú. Entonces, por qué estudiar turbinales en este caso? ¿No? Primero, los turbinales son estructuras óseas que se encuentran dentro de la cavidad nasal, están aquí, en esta parte, ¿no? Están presentes en los vertebrados, no solamente en los mamíferos. Encontramos en aves, en reptiles, y están cubiertos por una membrana de mucosa que ayuda en el acondicionamiento del aire que se inhala, el aire que se respira. eh, es decir, que permiten también la humidificación y el calentamiento antes de que llegue a los pulmones. Los turbinales se pueden de alguna forma diferenciar en 2 tipos, ¿no? Por su ubicación y por la función. Por la ubicación y la función tenemos a los turbinales respiratorios y a los olfativos. Los respiratorios se relacionan principalmente con la respiración y con el calentamiento del aire inhalado, y los olfativos con la olfacción. Estos turbinales están presentes en todos los mamíferos, ¿no? En diferente tamaño y proporción entre ellos. Y estas imágenes se pueden obtener a través de un escaneo del cráneo, es decir, una tomografía de alta precisión, ya que los cráneos de estos roedores son muy pequeños. Estos turbinales están siendo recientemente revisados y caracterizados. Se tiene la caracterización para la mayoría de géneros de mamíferos, ¿no? Y se han encontrado diferentes cosas con respecto a esto. Por ejemplo, que la proporción puede variar entre turbinales respiratorios, olfativos, la posición, el número, y también se pueden analizar a nivel ecológico, no solamente morfológico. Por ejemplo, en el 2018, Martínez y colaboradores analizaron los turbinales olfativos especialmente, ¿no? Y encontraron que los roedores, en este caso eran roedores vermívoros que consumen gusanos como dieta,
Tenían, eh, parecían tener unas estructuras nasales, unos turbinales mucho más complejos, con una mayor superficie, tanto olfativa como respiratoria, en comparación con los carnívoros y con los omnívoros. Las diferencias entre estos grupos podrían estar asociadas con adaptaciones ecológicas, funcionales, ya que las especies de vermívoros posiblemente dependan más de su capacidad olfativa y respiratoria para localizar las presas o alimentarse en su ambiente particular. Estos resultados se trazaron en una filogenia y se encontró que estas adaptaciones que tenían los roedores vermívoros eran convergentes, ¿no? Se encontraban de alguna forma, la caracterización era más o menos similar en los roedores vermívoros, pero con respecto a su posición filogenética, ellos estaban en diferentes posiciones en el árbol, en el caso de roedores, ¿no? Pero las características que se encontraron eran similares, por lo que se concluyó que las características de los vermívoros en cuanto a los turbinales respiratorios era una característica convergente entre ellos. Em, los turbinales desempeñan un papel crucial en el acondicionamiento del aire respirado, por lo cual es especialmente relevante en ambientes de alta elevación o frío, ¿no? Donde hay aire seco y frío o donde las temperaturas pueden variar mucho. En el caso de los turbinales con respecto a la elevación, ya Martínez en el 2020, Martínez y colaboradores en el 2020, en base a observaciones, encontraron que los turbinales respiratorios y olfativos tenían un trade-off en, en especies que habitaban en diferentes elevaciones. Por ejemplo, notaron que Anotomis, que habita a 4.000 metros aproximadamente, tenía los turbinales respiratorios mucho más desarrollados que en Neusticomis oyapoki, que habita alrededor de 500 metros, ¿no? Y aquí claramente se puede ver esa diferencia, ¿no? Donde Anatomics tiene unos turbinales respiratorios mucho más desarrollados. Y en el caso de otros géneros, por ejemplo, Crossomis e Hydromis, el patrón fue parecido. Entonces, sugirieron que probablemente los turbinales respiratorios podrían tener un mayor desarrollo en aquellas especies que estaban viviendo a mayor elevación. Sin embargo, esto no fue analizado ni evaluado, ¿no? Simplemente fue una observación. Entonces, la hipótesis de ese trabajo es, primero, que los turbinales respiratorios están más desarrollados tanto en tamaño y proporción en tomasomis, que viven a elevaciones más altas, los cuales estarían relacionados con su adaptación a vivir en ambientes más elevados y con condiciones climáticas extremas, es decir, bajas temperaturas, alta humedad en los bosques montanos, ¿no? Entonces tenemos que estos turbinales respiratorios que están relacionados con la miotermia y la conservación del agua estarían mejor desarrollados en aquellos tomasomis que están viviendo más alto que aquellos que están viviendo más bajo, ¿no? Y en cuanto a los turbinales olfativos, también es necesario analizarlos o evaluarlos, porque previamente se encontró que había un trade-off entre estos. Es decir, cuando los turbinales respiratorios estaban desarrollados, los olfativos eran mucho más pequeños. Entonces, si en el caso de tomasomis, los turbinales respiratorios estuvieran más desarrollados, serían más grandes cuando están viviendo a altas elevaciones, entonces los olfativos deberían ser más pequeños. Los objetivos de este estudio fueron caracterizar los turbinales, la superficie, estudiar el impacto de las variables ambientales en la adaptación morfológica de tomasomis, usando los turbinales como un proxy de una función homeotérmica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se analizaron diferentes especies, entre especies válidas y especies candidatas, propuestas por Ruelas y colaboradores en el 2024, y el rango de elevación de estas especies
fue entre 1500 a 3380. Y los museos de donde provienen estas muestras son el Museo de Historia Natural de San Marcos y el Field Museum de Chicago. La distribución de las muestras es esta. Incluye varias regiones en Perú y también en Colombia. Las variables bioclimáticas se extrajeron del WorldClim, donde podemos descargar 19 variables a diferentes escalas. Pero para sumarizar todo esto, para resumir toda esta variación, se aplicó un PCA, ¿no? Y la elevación se tomó directamente de las bases de datos de los especímenes que analizamos, es decir, de estos, porque todos estos tienen información en las bases de datos de los museos donde se encuentran. Algunos de esos datos son, por ejemplo, las coordenadas geográficas, la elevación, el sexo, la localidad. Entonces, en base a eso se toma la elevación. Luego, después de haber hecho el escaneo de los especímenes utilizando un CT scan, se hizo una corrección de datos, porque cuando uno toma datos directamente, tienen, por ejemplo, el efecto del tamaño como un error, ¿no? Porque algo importante que hay que recalcar es que Tomasomis viene en diferentes tamaños, entonces el efecto del tamaño con respecto a los turbinales es fuerte. Hay tomasomis que son muy grandes, hay tomasomis que son muy pequeños. Por ejemplo, hay tomasomis que pueden ser más grandes que una rata casera y hay tomasomis que pueden ser del tamaño de un ratón doméstico. Entonces, el efecto del tamaño es importante en tomasomis. Y lo que tenemos que hacer antes de trabajar con este tipo de datos, para saber si la proporción entre los turbinales o el tamaño entre los turbinales es considerable o no, es necesario quitar estos factores. Entonces, se hizo dos tipos de corrección, una corrección en tamaño y una corrección usando la superficie total. En la corrección, usando la longitud del cráneo, se consideró el tamaño del cráneo como una variable, ¿no? Entonces, lo que hace esto es que al retirar el efecto del tamaño, lo único que nos queda es el tamaño de los turbinales olfatorios y de los turbinales respiratorios. Em, entonces, este tipo de corrección nos permite detectar las diferencias en morfología, quitando el efecto del tamaño. Y la hipótesis acá es que a una alta elevación, en altas elevaciones, los turbinales respiratorios van a ser más grandes, lo cual indicaría una mejor adaptación. Luego, si hacemos la corrección por superficie total, es decir, que tomamos toda la superficie y la quitamos tanto del terminal olfativo como del respiratorio, eh, lo que tendríamos en sí sería una partición funcional, ¿no? Una partición funcional olfativa y una partición funcional respiratoria. Y la hipótesis sería de que a altas elevaciones la proporción de los turbinales respiratorios sería más grande que los turbinales respiratorios. Aquí está equivocado. Bueno, ok. Los respiratorios serían más grandes que los olfativos, ¿no? Y lo que indicaría una mejor adaptación. Entonces, ¿qué encontramos? Ah, bien, primero que se podría decir que la morfología no varía mucho en las especies de tomasomis que se evaluaron. La morfología es similar, con diferencias en cuanto al tamaño, por ejemplo, o este, el área en la que se encuentran. Pero con respecto a la cantidad de turbinales, fue constante. Aquí podemos ver un Tomasomis SP9, ¿no? Aquí podemos ver un corte a este nivel y vemos los turbinales respiratorios aquí y aquí abajo. Esto de acá son las raíces de los incisivos. Luego, este corte que está acá
es a este nivel, ¿no? Y aquí se pueden ver los turbinales respiratorios, perdón, olfativos. Aquí igual, ¿no? Aquí tenemos el turbinal, el frontoturbinal 1, el 2, el edmoturbinal 1, interturbinal, edmoturbinal 2, edmoturbinal 3. Aquí tenemos los turbinales, nasoturbinales y los maxiloturbinales que se encuentran en la base. Y aquí una vista de los turbinales separados del cráneo. Encontramos que hay una alometría positiva en los turbinales respiratorios y olfativos con respecto a la longitud del cráneo. Y esto es completamente esperable porque si el ratón es pequeño, sus turbinales van a ser pequeños. Si el ratón es grande, sus turbinales van a ser grandes. Entonces, se hizo una regresión, se encontró esto y después, para hacer los siguientes análisis, se extrajo los residuos de este análisis. Y utilizando los residuos, que ya no tienen el efecto del tamaño, se hizo los siguientes análisis, ¿no? Mm, Analizamos los nasoturbinales y los maxiloturbinales, que son estos que están aquí, y encontramos que cuando los nasoturbinales son grandes, los maxiloturbinales también son grandes, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay en área más o menos, es moderado, aquí también, pero si comparamos con este de Tommasomi cincanos, ambos turbinales, tanto el maxiloturbinal como el nasoturbinal, son relativamente más anchos, más robustos, ¿no? Pero esto es simplemente de forma, se podría decir, gráfica, como para observarlo, pero si queremos irnos a ver los números, eh, vemos aquí que la superficie turbinal relativa, es decir, los residuos tomados de aquí, tienen también una relación positiva, ¿no? En el análisis de correlación hay una relación positiva entre estos. Es decir, cuando los maxiloturbinales son grandes, los nasoturbinales también lo son. Cuando son pequeños, los nasoturbinales, los maxiloturbinales también lo son. Sin embargo, cuando se analiza los turbinales respiratorios y los olfativos, no se encuentra un trade-off. Es decir, que cuando los turbinales respiratorios y los olfativos son pequeños, no, perdón, cuando los turbinales respiratorios son pequeños, los olfativos también son pequeños. Cuando los respiratorios son grandes, los olfativos también son grandes. No hay ese trade-off que previamente se había encontrado en en otros géneros de roedores. Para verlo de forma un poco más gráfica, aquí vemos el área de los turbinales respiratorios y de los olfativos, ¿no? Y vemos, aquí está separado por grupo de especie, no está por especie. Entonces aquí vemos que cuando es pequeño, el respiratorio, el olfativo también es pequeño, ¿no? Cuando es grande, también es grande el olfativo. En cuanto al efecto de las variables bioclimáticas, tenemos que la mayor varianza está explicada por los dos primeros componentes, que representan más del 80% de la varianza, ¿no? Y las principales variables que están representadas aquí, que están afectando estos componentes en mayor medida, son la variable bioclimática 6, que es la temperatura mínima del mes más frío, y las variables 14, 17 y 19, que son variables que están relacionadas con la precipitación. Se encontró que cuando se utilizan las, ah, las, las áreas de turbinal respiratorio y olfativo em, corregidas utilizando la superficie total, hay una relación positiva con los turbinales respiratorios y una relación negativa con respecto a los turbinales olfativos, con respecto al componente principal de uno que está explicado por estas variables.
Sin embargo, cuando se analiza el componente principal 2, no hay ninguna relación. Y es lo mismo para el resto de componentes principales. En el caso de utilizar las variables de los turbinales respiratorios y olfativos corregidos por la longitud del cráneo, no hay ninguna correlación. La única correlación que se encontró es cuando se comparan los terminales respiratorios y olfativos con respecto al componente principal 1, ¿no? Y esto también llama la atención, porque si recordamos, esta corrección se hizo para ver la proporción, es decir, aquí tengo particiones funcionales, ¿no? Entonces, en cuanto a estas particiones funcionales, encontraría que los turbinales respiratorios tienen una mayor proporción con respecto a los turbinales olfativos en cuanto a la elevación. Es decir, que los turbinales respiratorios tendrían mayor proporción a mayor elevación. Bueno, en este caso sería bajo condiciones representadas por Bio 6, 14, 17 y 19 con respecto a los olfativos, donde hay un decrecimiento en cuanto al incremento del PC1. En cuanto a los efectos de la elevación, es decir, la altitud a la que se encuentran los sitios en donde están habitando, tenemos que sí hay una relación positiva, ¿no? Cuando se comparan los turbinales respiratorios y la elevación, es decir, cuando la elevación es mayor, los turbinales respiratorios son más grandes, pero también los olfativos. Y esto es bastante interesante, porque lo que se esperaba era que sí, los turbinales respiratorios podrían ser más grandes con respecto a la elevación, dadas las condiciones ambientales que haya mayores elevaciones. Sin embargo, en el caso de los olfativos es bastante interesante, porque los olfativos están relacionados directamente con la olfacción, ¿no? Entonces, esto nos deja muchas más preguntas de por qué también los turbinales olfativos eh, son de alguna forma más grandes en poblaciones habitando o en especies habitando más alto, ¿no? Y esto podría estar relacionado también con las características ambientales que hay en esos sitios. Aquí de manera gráfica podemos ver la diferencia que hay entre estos dos, ¿no? Este es un Thomasomis taxanowski que habita a 1500 metros y este es un Thomasomis incanus que habita a 3380 metros. Y si vemos la cantidad de espacio que ocupan estos turbinales respiratorios con respecto a todo lo copado que están estos turbinales respiratorios acá, podemos ver fácilmente esto que se muestra en el gráfico. Y es bastante interesante, ¿no? Y luego vemos los turbinales olfativos, que son pequeños y ocupan menos espacio que aquellos que están habitando a más alto, en este caso Incanus, que los turbinales olfativos incluso son mucho más alargados y ocupan también más espacio. Los turbinales en Thomasomis Incanus ocupan casi todo el rostro, ¿no? Se puede ver acá claramente. No hay casi un espacio vacío. Sin embargo, en Thomasomis taxanowski se puede ver que estos turbinales no están tan apiñados, se podría decir, comparado con Thomasomis incanus. Estos resultados son utilizando los datos corregidos, utilizando la longitud del cráneo. Es decir, que son datos que no tienen el efecto del tamaño. Sin embargo, cuando se utilizan los datos corregidos utilizando la superficie total, no hay ninguna correlación. Entonces, sí encontramos algo similar a lo que mencionaba Martínez y colaboradores, ¿no? Que la superficie total de los terminales respiratorios incrementan en cuanto a la elevación. Sin embargo, el trade-off que Martínez y colaboradores en este paper y en otros papers sugirieron que había un trade-off entre los turbinales respiratorios y olfativos, no fue probado, no se encontró.
Y esto puede deberse quizás al limitado tamaño de muestra que se tuvo. Quizás si aumentamos más muestras podamos encontrarlo, aunque viendo los resultados que hemos obtenido, es muy probable que este sea un patrón para tomasomis, que los turbinales respiratorios y los olfativos estén estrechamente relacionados y cuando uno está desarrollado, el otro también lo esté. Y lo que llama poderosamente también la atención es con respecto a la proporción de las áreas turbinales, que tanto los turbinales respiratorios y olfativos responden a cuando se analiza el componente principal uno, el cual representa variables de temperatura y precipitación, ¿no? Lo cual indica que también el tipo de hábitat en el que está influyendo bastante en el desarrollo de estos turbinales, con respecto a a las particiones funcionales, ¿no? Más que con respecto al tamaño en sí. Y las condiciones ambientales que hay en este tipo de bosques son bastante complejos y hay múltiples factores que en este caso quizás no se han analizado porque son demasiados. Las variables bioclimáticas nos explican variables representadas por la temperatura y la precipitación. Sin embargo, otro tipo de variables como la humedad, el tipo de suelo, no han sido analizadas, ¿no? Lo cual sería interesante también poder analizar y ver si estas variables también estarían influyendo en los hallazgos que tenemos. Los siguientes pasos son analizar otras especies de tomasomis, es decir, incrementar el tamaño de muestra que tenemos y hacer un estudio comparativo mucho más grande que pueda incluir incluso a otros géneros de tomasominos y analizar el set de datos en un contexto filogenético, ¿no? Para saber si algunas características que hemos encontrado puedan deberse a convergencia quizás, y si hay otras especies que presentan este mismo patrón, en este caso otras especies viviendo en bosques montanos. Bueno, agradezco a estas personas por el acceso a las colecciones, a Freynul Lebrun del ICEM de Montpellier. Gracias. Bueno, chicos, no sé si tienen preguntas que le quieran hacer a Denise. Sí, a ver. Igual pueden dejar en el chat también. Am, en todo caso, gracias también, Denise, por comentarnos sobre todo esto. Y am, si hay una pregunta que quieran hacer, si pues también en relación a lo que ella más abarca, también. Am, Hay una pregunta, dice, ¿cuál sería la explicación biológica de por qué no se encontró un trade-off? Dice que no le quedó muy claro en ese aspecto. ¿Denis? Sí. Eh, Sí, como lo mencionaba, es muy probable que hayan variables que estén afectando tanto en ambos. Por ejemplo, se han encontrado trace-offs en otras especies, sin embargo, estos no han sido analizados en un contexto ecológico, ¿no? En nuestro caso, el contexto ecológico que proponemos es analizar estas variables con respecto a la elevación y variables bioclimáticas. Entonces, lo que yo propongo es que estos roedores, al estar viviendo en bosques de montaña, que son hábitats influenciados por diversos factores, no solamente por la elevación, sino también por la humedad, el tipo de suelo, el tipo de bosque, podrían estar también influenciando en eso. Varias de las especies de Tomasomi son especies herbívoras. En algunos casos, las especies más pequeñas son insectívoras y puede ser que para conseguir el alimento necesiten, por ejemplo, tener capacidades olfativas y respiratorias mejor desarrolladas para poder encontrar el alimento y para poder sobrevivir en esos hábitats.
¿no? Por ejemplo, en el caso de los roedores vermívoros, lo que se proponía era que como estos roedores están altamente especializados, necesitaban tener unos turbinales olfativos mucho más desarrollados que el resto para poder conseguir sus presas, ¿no? Y allí se encontraron un claro trade-off entre esto, entre los respiratorios y los olfativos. Pero ese tipo de roedores están más, de alguna forma, la dieta tiene quizás mayor influencia sobre el desarrollo de estos turbinales. Sin embargo, en el caso de estos roedores tomasomis, el hábitat estaría jugando un papel mucho más importante, ¿no? Y esto estaría condicionando también el desarrollo de los turbinales respiratorios y olfativos en mayor medida, ya que los olfativos, al estar relacionados con las capacidades olfativas, no solamente para conseguir alimentos, sino también para conseguir pareja, con cuestiones también comportamentales, quizás un mayor desarrollo les ayude, ¿no? En hábitats que están a mayor elevación, porque esta parte es bastante interesante de por qué a mayor elevación los terminales respiratorios y olfativos son más grandes. Y eso muy probablemente esté relacionado al tipo de hábitat en el que están y que hace que las condiciones de vivir o de conseguir comida a más altas elevaciones sea más complicado. Entonces, eso haría que estos turbinales estén mucho más desarrollados. Y eso es lo que, bueno, es lo que eh, propongo, ¿no? No hay estudios anteriores a este que propongan alguna hipótesis con respecto a este. Este es el primero que trata de explorar estas variaciones que hay en cuanto al desarrollo de los turbinales y variables bioclimáticas y elevación. Entonces estaríamos hablando de un factor más variable, ¿no? O sea, que hay muchos factores que influyen en todo esto, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Pero una de las cosas importantes es que la elevación es importante en este tipo de roedores. Y era algo que de alguna forma esperaba, porque como mencioné al inicio de la presentación, este género está adaptado a vivir en este tipo de bosques. No hay tomasomis en selva baja, por ejemplo, o en la puna. Sin embargo, hay otro tipo de roedores que también tienen bastantes especies como Acodon, por ejemplo, o Oligorizomis, que están ampliamente distribuidos. Tienen especies en puna, tienen especies en bosque montano, tienen especies en selva baja. Pero en el caso de Tomasomis, todas las especies están restringidas a los bosques de montaña, a los bosques, las yungas, ¿no? Y esa relación tan estrecha que tienen con ese tipo de bosque probablemente también sea un driver para este tipo de, bueno, para la evolución, la adaptación de estos roedores a ese tipo de hábitat. Oh, ok, muchas gracias, Denise. No sé si hay otra pregunta. En mi caso, quisiera, tipo, no sé, preguntar ya más allá ahorita de la presentación, o sea, ¿qué caminos te llevó a estudiar a Tomasomis en sí? O sea, para de repente los chicos, o sea, sepan cómo poder estudiar a esta, a- es en esta área y pues si es que hay no postulaciones o oportunidades para esto, ¿no? Comenzamos a estudiar tomasomis, bueno, mi asesor del doctorado, uno de mis asesores, ya había estudiado tomasomis desde un aspecto más taxonómico, porque tomasomis, a pesar de tener un montón de especies, son 51 especies válidas ahora, no es un género que haya sido ampliamente estudiado. Incluso es uno de los que se conoce menos, ¿no? Y es irónico, siendo el género más especioso, con más especies en sigmodontinos, se conoce casi nada, ¿no? Se conoce más de otras especies de roedores que de tomasomis, porque las colecciones que hay, los animales que están en museos, no son muchos, son pocos,
y no todas las colecciones tienen tomasomis en una buena cantidad, ¿no? Y la mayoría son especímenes bastante antiguos. Yo comencé a trabajar con tomasomis, se podría decir, desde el 2018 aproximadamente, 18, 17, pero a nivel de sistemática, a nivel molecular, hicimos unas filogenias utilizando citocromo B, ¿no? Y tratamos de resolver un poco las relaciones filogenéticas de tomasomis, y lo que más llama la atención es la distribución que tiene, la cantidad de especies que tiene y la morfología muy distinta que tienen entre las especies, ¿no? Hay especies que son muy pequeñas, hay especies que son muy grandes, a diferencia de otros géneros de roedores que morfológicamente son mucho más similares entre ellos. Por ejemplo, en Acodon, eh, hay varios Acodon, varias especies de Acodon que son muy parecidas entre ellas y difícilmente vas a poder diferenciarlos si es que no sabes cuál es la procedencia. En el caso de Tomasomis es relativamente un poco más sencillo, porque la morfología de estos Tomasomis es muy diversa. Y a nivel de especie o de grupos de especies, sí puedes distinguirlo externamente, ¿no? Y toda esta diversidad que hay, este tipo de distribución tan particular que tiene, a mí me llamó la atención, ¿no? Imagino que a mi asesor, en el momento en el que él estudió también Tomasomis hace muchos años, también le llamó la atención. Y para estudiar este tipo de tópico, que es algo nuevo para mí también, em, en el 2018 salió un paper sobre turbinales, ¿no? Y uno de los coautores es mi asesor del doctorado francés. Entonces, con él vi la posibilidad de si esto podía ser posible, de estudiar el efecto de la elevación y variables ambientales con respecto a Tomasomis, dada la distribución que tenía Tomasomis. Porque si uno ve los mapas de distribución de estas especies, claramente puede notar que es un patrón que tienen y que está muy relacionado con los procesos evolutivos que haya tenido, ¿no? Solamente adaptarse a un tipo de bosque. Y se hizo de esa forma. La tesis yo la realicé en Francia, en Montpellier, ¿no? Porque allá tienen las facilidades. Actualmente sigo trabajando en esta área. Em, Como fue parte de mi tesis, no hubo otro tipo de financiamiento para esto, ¿no? Adicionalmente se consiguieron fondos de Prociencia con un proyecto mucho más grande que abarcaba muchas otras cosas, ¿no? Pero no hubo una beca especial para que yo estudie esto, ¿no? Y cómo lo estudié fue algo que fue una pregunta mía a través de haber estudiado previamente Tomasomis, de conocer su distribución y de que me generara preguntas, ¿no? Muchas veces cuando comenzamos a trabajar o cuando exploramos una nueva área, nos empapamos de eso y tenemos muchas preguntas. Entonces, lo que yo sugiero, lo que recomiendo siempre es anotarlo y ver si ya alguien lo ha hecho. Luego, ver si es posible o no hacerlo y cómo es que lo vas a hacer, ¿no? Y después proponerlo. En Perú tenemos al menos Prociencia, que está apoyando recientemente a proyectos de tesis. Entonces, si alguno estuviera interesado en realizar esto, en trabajando con turbinales o con algún estudio que necesite, que requiera el uso de CT scan, yo estoy abierta a trabajar también en eso, porque, como les comentaba, yo sigo trabajando en este tópico, ¿no? Y también tengo el acceso que mi asesor, mi ex asesor del doctorado me da a las instalaciones del ISEM. Y bueno, y aún continuamos trabajando juntos, ¿no? Tenemos otros proyectos. Eh, no hay becas, pero hay oportunidades para aplicar para financiamiento, ¿no? A través de las becas de Prociencia, tanto para tesis como para proyectos semilla
o proyectos aplicados. Y em, ¿cómo se hacen este tipo de estudios? En realidad eh, depende del presupuesto que tengas, eh, también del alcance que quieras lograr, ¿no? Porque si quieres hacer un estudio macro vas a necesitar mucho más dinero, ¿no? En cambio, si quieres enfocarte en una sola cosa, entonces el presupuesto va a ser mucho menor, ¿no? Y todo depende de la pregunta que se hagan. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias también a todos los asistentes de hoy. Antes de irse, como